Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la ILE. ¿Ha escuchado hablar de la ILE? ¿Les suena de qué viene? Es específicamente la interrupción legal del embarazo. ¿En qué caso se da? ¿Cómo es que se ha establecido esta normativa? A ver, hemos ido a la calle y les hemos preguntado a las personas si conocen de la interrupción legal del embarazo. Esto es lo que nos han contestado. Sí escuché hablar de la interrupción legal del embarazo, en algunos casos cuando abusos a personas con discapacidades mentales o donde la vida del bien del feto o de la madre corre peligro. Cuando es en una violación, yo la considero que es así. No sé si será correcto de que lo legalicen, pero en mi opinión personal, yo pienso que no debería haber el aborto. Podría ser en el caso de ser una menor de edad, en caso de violación podría ser. Del aborto, ¿no? Es cuando uno que tiene fracaso o si no, puede ser uno de arbitrariamente cuando hacen abortar, ¿no ve? Sí, pero para mí sería que no es justo eso, aborto, no es justo. Cuando hay una niña que no está preparada para eso. Y siento que el gobierno o bien las personas autorizadas para esto le dan lugar a la niña a abortar. La verdad muy poco, no conozco mucho, no sé si, o sea, si realmente es legalizada, la verdad no podría decirte mucho sobre el tema. Bueno, y luego de escuchar esas respuestas en la calle, hemos invitado a una especialista para que nos hable acerca de lo que significa la, las prestancias que el sistema público de salud está obligado a brindar en el contexto de una interrupción legal del embarazo. Les presentamos esta entrevista. Estamos en compañía de Malena Morales, directora en IPAS Bolivia. Con ella vamos a abordar este tema que realmente es importante, preocupante y además será bueno conocer el contexto Bolivia en relación a esto. Malena, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti muchas gracias por invitarme. Es como siempre, es un gusto participar en tu programa. Malena, si tendríamos que dar reflexiones generales en torno a qué es la interrupción legal del embarazo, si se lo teníamos que explicar en facilito a la gente, ¿qué sería? Bueno, la interrupción legal del embarazo es un problema, o sea, que realmente causa mucha discordia dentro, de repente, de la sociedad, dentro de todas las sociedades en general, pero este es un procedimiento que se realiza para interrumpir un embarazo que está de acuerdo a la ley, que está de acuerdo a la normativa de cada país, ¿no? En el caso nuestro, en el caso boliviano, esta interrupción del embarazo se da en las causales que indica la sentencia constitucional 0206-2014, que permite el aborto en caso de violación, incesto, estupro y cuando la vida o la salud de la madre está en peligro, ¿no? Entonces, son en estas circunstancias entre las cuales las mujeres, niñas, adolescentes podrían acudir a un centro de salud, tanto público como privado, para poder realizar la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son las principales trabas? Porque no se habla mucho de las interrupciones legales del embarazo. Cuando se escuchan a veces de noticias, se ven que ha habido una retardación en la determinación cuando la normativa dice que no debería cursar mucho más que un informe médico exhaustivo para que todas las autoridades den por legal el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia, Malena?
Bueno, en Bolivia la situación que nos ha planteado la sentencia constitucional 0206-2014 es que las víctimas de violación, por ejemplo, pueden acceder a, llevando la copia de la denuncia que han sido víctimas desde este delito a los centros de salud, ¿no? Al sistema de salud público y privado. Sin embargo, poco se ha cumplido durante estos, creo que casi 8 años, o un poco más de 8 años, desde el 2014, la sentencia constitucional. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en 44 hospitales donde nosotros hemos trabajado, se han realizado alrededor de 644 interrupciones del embarazo en estos hospitales en 8 años, ¿no? Entonces, y si tú comparas, por ejemplo, con los datos de violencia sexual, la gran cantidad de víctimas de violencia que tenemos y que diariamente uno puede ver en los noticieros, en las redes, etcétera, la cantidad de víctimas de violación que hay, no se compara, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que a que se ponen barreras, sobre todo del personal médico, para cumplir la sentencia constitucional, apegados estos servidores públicos en lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Y está siendo muy dificultoso que los hospitales den respuesta positiva a una normativa que es vinculante y obligatoria al ser una sentencia constitucional. Entonces, se han realizado pocos procedimientos, pero también lo que cabe resaltar es que estas barreras que se presentan normalmente son por barreras de tipo personal, ¿no? Son barreras más apegadas a las creencias, de prejuicios, religión, porque yo en algún momento también comentaba y decía que cuando la sentencia constitucional ha salido y se ha llevado para el conocimiento, se ha socializado más bien con los hospitales, en los hospitales se decía mucho, se tenía el concepto de que iban a haber colas infinitas en los hospitales para que las mujeres tengan esta interrupción del embarazo, porque las mujeres íbamos a utilizar este recurso de mentir de que éramos violadas para poder interrumpir el embarazo, como si el embarazo fuera un tema tan sencillo para las mujeres, ¿no? Entonces, con estas estadísticas que te comparto, que son totalmente apegadas a la realidad, te estoy mostrando que realmente no sucede lo que pensaban en el sistema de salud o también la sociedad, ¿no es cierto? Porque las mujeres vamos a acceder a una interrupción realmente cuando existen circunstancias muy, muy fuertes que nos hacen tomar esta decisión, ¿no? Entonces, existen muchas barreras en nuestro país para la implementación de la normativa con relación a la interrupción. Eh, Haciendo un poco énfasis en esto y para un poco alcanzar una suerte de información y de conciencia en la población, Malena, ¿cuáles son nuestros principales retos? ¿Qué es lo que el Estado boliviano, sus normativas, más allá de que estén bien escritas, o nosotros como sociedad tenemos que entender de la dimensión de importancia de lo que es atender las interrupciones legales del embarazo, tomando en cuenta, por ejemplo, momentos realmente dolorosos como los de la niña en Yapacaní hace algunos meses, que inclusive fue secuestrada de un hospital público por una iglesia. Esto verdaderamente complejiza el tema porque le pone estas tensiones que no deberían existir en un Estado que respeta derechos y que quiere implementar normativas, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Lo que pasa es que no dimensionamos el aborto tal cual es, ¿no? Yo creo que la interrupción del embarazo es un problema y siempre lo decimos de salud pública. ¿Por qué? ¿Y por qué es de salud pública? Porque un aborto inseguro provoca la muerte de la mujer. En Bolivia, el aborto es la tercera causa de mortalidad materna por aborto inseguro, ¿no? Entonces, con nosotros penalizando el aborto, no vamos a lograr que este desaparezca, aunque nunca va a desaparecer ni en los países más avanzados. ¿Y por qué digo que nunca va a desaparecer? Lo que sí es
disminuye a porcentajes muy bajos cuando tenemos políticas de prevención, por ejemplo, cuando dejamos que las mujeres puedan tener control sobre su fertilidad a través de métodos anticonceptivos que les permita decidir cuándo y en qué momento tener sus hijos, ¿no? Y que tengamos esta educación sexual integral en los colegios, en las escuelas, bueno, en toda la sociedad boliviana, que vaya deconstruyendo este machismo patriarcal. Entonces, yo creo que es una construcción colectiva de toda la sociedad, ¿ya? Todos y todas debemos estar incluidos en esta nueva forma de educar, una forma de educar donde los varones comprendan que las relaciones sexuales deben ser, primero, consensuadas, segundo, deben ser responsables, ¿no? Porque debemos utilizar métodos anticonceptivos y el embarazo no es una responsabilidad exclusiva de la mujer, ¿no? Entonces tenemos que comprender que esta es una relación entre dos personas que, que deben definir esta situación, cuándo y en qué momento tener los hijos, pero en el caso de violaciones, por supuesto, no ejercer esta violencia sexual que es, yo te diría que hasta estamos en una pandemia, estamos como con el COVID, por la cantidad de casos que se realizan. Malena, yo de verdad le quiero agradecer mucho a través tuyo también a todo el trabajo que realizan en IPAS Bolivia, pero a nombre de COICA y de el UNFPA, de verdad agradecerte mucho porque eres una referencia, nos ayudas a aterrizar un montón en varios temas y en este caso hablar de la ILE y podérselo comunicar a la población desde tu palabra ha sido más que saludable. Te agradezco mucho de verdad y te dejo un abrazo enorme. Muchas gracias, Ángel. Sé que es difícil abordar este tema, es un tema tabú, pero tenemos que abordarlo, no nos queda otra alternativa, no podemos cerrar los ojos ante cosas que están pasando en el país y diariamente en Bolivia se realizan alrededor de 158 abortos y sobre todo que son clandestinos e inseguros. Entonces, más bien gracias por abordar esta temática tan difícil. Un saludo también al UNFPA, a COICA, que son instituciones que por supuesto apoyan abordar estos temas de la salud sexual y reproductiva relacionada con los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Malena. Agradecerle de verdad a Malena Morales todos los criterios que ha compartido con nosotros. A nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia y de COICA, la Cooperación para el Desarrollo de Corea, acá en Bolivia, les agradecemos mucho haber acompañado este espacio. Será importante seguir reflexionando en torno a temas tan delicados como es una interrupción legal de un embarazo que ha sucedido en contextos que desde luego no quisiéramos que les sigan sucediendo, especialmente a niñas, a adolescentes y desde luego a ninguna mujer en Bolivia ni en el mundo. Permiso.